Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. A Dios le damos la honra y la gloria porque Él es bueno para con nosotros. Su amor es grande, misericordioso, es un amor maravilloso, el cual podemos nosotros sentir constantemente sobre nuestra vida. Voy a invitarle, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a leer esta historia de los versículos 22 al 31 y vamos a tratar de entender los propósitos de Dios en esas dificultades que estamos enfrentando, en esas situaciones equivocadas, en esas situaciones malas, tristes, en esas situaciones que han llegado a nuestra vida. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Vamos a tratar de comprenderlo. Hechos, capítulo 16, versículos del 22 al 31. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la ciudad se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos. En este momento a ti te damos la honra, la gloria. A ti te agradecemos la bondad infinita que tienes para con nuestra vida. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú estás haciendo. A ti honramos tu nombre y exaltamos tu grandeza. Danos hoy de tu palabra, que podamos a través de ella aprender, crecer y seguir adelante confiando plenamente en ti. Bendito eres. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En este texto que acabamos de leer, esta historia que le acontece a Pablo y a Silas, cuando los encarcelan, cuando les sujetan en el cepo sus manos y sus pies, cuando ellos están en el calabozo de más adentro, cuando es medianoche y cuando ellos empiezan a cantar alabanzas a Dios. Podemos ver ese momento o esa situación difícil, complicada, después de haber sido azotados con vara. Y el texto dice que fueron azotados muchas veces. Podemos darnos cuenta que todo lo que sufrieron no fue por causa de andar en malos caminos, no fue por causa de andar robando, no fue por causa de andar tomando en la calle, sino por hacer la voluntad de Dios, por servir al Señor con sus vidas. Esto nos enseña una verdad muy grande y muy importante que todos debemos de comprender.
¿Cuál es esta verdad? Aún los que sirven diligentemente al Señor sufren grandes dificultades en su vida. No estamos exentos de sufrir problemas, de sufrir enfermedades, de sufrir situaciones adversas que llegan a nuestra vida. No estamos exentos. Aquellas personas que tratan de servir, de honrar, de vivir una vida como el Señor manda, no están exentos de que llegue algo a su vida. En la palabra de Dios se nos enseña que buscar diligentemente al Señor, servirle con amor, procurar tener una vida consagrada para el reino de Dios, no significa vivir una vida libre de dificultades, de angustias. Escuche lo que dice 2 Timoteo 3, del 10 al 12. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Lo que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pero tenemos que entender que estas dificultades, enfermedades, adversidades, tienen un propósito de Dios. Y es un propósito bueno a nuestra vida. Es un propósito que se cumplirá aún en las circunstancias que parecen que son muy malas, que parece que todo ha cambiado para nuestra vida. Íbamos bien, caminábamos bien, pero algo llegó a nuestra vida que detuvo nuestro caminar y que no sabemos ni comprendemos por qué llegó, pero tiene un propósito de Dios y es un propósito bueno. Romanos 8:28, nos lo sabemos de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que tienen su amor por Cristo, aquellos que verdaderamente le aman, cualquier situación que venga a su vida le ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, veamos entonces en la palabra de Dios cuáles son algunos de los propósitos de Dios en las dificultades que estamos enfrentando. Son buenos propósitos para que la gente a veces sea bendecida por lo que nos está pasando. Buenos propósitos. Primer propósito de la dificultad que estamos enfrentando. Hechos 16 del 23 al 25. Vamos a leer este pasaje, de esta historia de Pablo y Silas. Vamos a sacar esos propósitos. Escucha lo que dice. Hechos 16 del 23 al 25. Dice la palabra de Dios: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esas dificultades, las cuales nosotros estamos presentando, no son para desanimarnos o para entristecernos. Esas dificultades en las cuales nosotros estamos pasando o han llegado a nuestra vida, no son para que nosotros nos desanimemos, ni mucho menos para que nos entristezcamos. Son oportunidades para adorar a Dios. Son oportunidades para dar testimonio a otras personas. Es una oportunidad muy grande para que nosotros verdaderamente podamos agradecer a Dios
podamos darle la honra y la gloria a través de la alabanza. Cualquiera pensaría que Pablo y Silas tenían muchos motivos para quejarse en la situación en la que estaban. Los agarran, los meten al calabozo de más adentro, los azotan mucho, les amarran los pies y las manos en el cepo, y ellos tenían muchos motivos para quejarse, para sentirse desanimados, para murmurar en contra del Señor, porque las circunstancias que estaban viviendo no eran muy favorables a su vida. Pero ellos no cambiaron sus circunstancias. No se podía. Estaban sujetados con el cepo. No podían cambiar sus circunstancias, pero sí cambiaron su entorno. Ellos, en lugar de quejas, en lugar de lloro, en lugar de tristeza, en lugar de murmuración, alababan a su Dios. Cantaban himnos a Dios. Pero era un cántico fuerte a medianoche que los demás presos estaban oyendo lo que estaban cantando. Ese lugar, que seguramente era un lugar oscuro, sucio, húmedo, con un ambiente lleno de enojo, con los demás presos ahí, un ambiente lleno de tristeza, un ambiente lleno de amargura. Ellos, ese ambiente lo cambiaron con sus alabanzas. Los himnos que ellos cantaban en ese lugar fue un poderoso testimonio para los otros presos que los escuchaban. Un testimonio de que a pesar de que las circunstancias, que estamos pasando, somos bendecidos porque Dios está con nosotros. No nos deja. A pesar de lo que estemos pasando, duele, sí duele mucho, entristece, sí, entristece y mucho. Lastima, sí lastima, pero la honra y la gloria son para Dios. Habacuc, capítulo 3, versículos 18 y 19. Cambió su entorno, no su circunstancia. Mire lo que dice Habacuc 3, 18 y 19. Dice Habacuc, el profeta: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si usted lee antes, dice que en los corrales no había vacas, las higueras no estaban dando higos. No había alimento, no había provisión, pero este Habacuc cambia su entorno. Y en lugar de sentirse triste, desanimado, porque no hay provisión, dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es maravilloso ver que las circunstancias no cambiaron el corazón de Habacuc ni el corazón de Pablo y Silas. Las circunstancias no lo cambiaron, sino que la presencia de Dios en sus corazones pudo transformar su entorno y pudieron testificar de su confianza en el Señor. ¿Cuántos cristianos, por las circunstancias adversas que tienen, le dan la espalda a Dios? ¿Cuántos cristianos, por las circunstancias adversas que tienen, maldicen en contra de Dios? No quieren saber nada de Dios porque sus circunstancias los han cambiado a ellos. Pero ¿cuántos cristianos han cambiado su entorno? Y se ha convertido en un centro de adoración, en un centro de gratitud, en un centro de alabanza. Escucha esta reflexión: los granos de café. Un padre quiso enseñar a su hija una lección
sobre cómo enfrentar las dificultades de la vida. El padre, pensando qué pudiera hacer, consiguió una papa, un huevo y unos granos de café. Y puso la papa en agua hirviendo, puso el café en agua hirviendo y puso el huevo en agua hirviendo. La papa, que originalmente es dura, en el agua hirviendo se ablandó. El huevo, que originalmente es frágil, se endureció por dentro en el agua hirviendo. Pero los granos de café se transformaron en el agua hirviendo, en algo nuevo, en una fragancia saludable, en una fragancia deliciosa. El padre le explicó a su hija que las dificultades pueden cambiarnos, pueden debilitarnos, pueden endurecernos o transformar el entorno con nuestra actitud. Así debemos ser los cristianos, no como la papa, no como el huevo, sino como el café. ¿Sí les gusta el café? Pues yo creo que no. Cambiar nuestro entorno con nuestra confianza en Dios. Cambie sus circunstancias a través de su entorno. Alabe a su Señor en lo que le esté pasando, en lo que le esté aconteciendo. Segundo propósito de la dificultad que estamos enfrentando. Hechos 16 del 26 al 28. Hechos capítulo 16, versículos del 26 al 28. Mire lo que nos enseña, lo que nos viene diciendo la historia de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Después de las alabanzas que estaban cantando, los himnos, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, a suicidar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues aquí, pues todos estamos aquí. Segundo propósito de la dificultad que estemos enfrentando ahorita en este momento. Esas dificultades, por muy dolorosas, angustiosas, llenas de tribulación que estamos pasando, son oportunidades para experimentar el maravilloso poder de nuestro Dios manifestado en las circunstancias más difíciles, más complicadas. Podemos ver en esta historia que acabamos de leer que después de adorar al Señor, después de estar cantando a medianoche himnos en una posición no tan cómoda, estando en el cepo, de repente se manifestó el poder de Dios. Un gran terremoto sacudió aquella cárcel. Y dice la palabra que se abrieron las puertas de aquella cárcel. Y dice la palabra que las cadenas de todos los que estaban en aquella cárcel cayeron, se abrieron. Todos quedaron libres, sin cadenas y con las puertas abiertas. Esto nos enseña que no importa que estemos nosotros en el calabozo de más adentro. A que pensemos que somos los que estamos sufriendo más en este mundo y estamos metidos en ese calabozo de más adentro, en ese calabozo oscuro, húmedo, en ese calabozo lleno de angustia, de tristeza, que estamos en una situación tan complicada que pensamos que no hay esperanza. Ahí se manifiesta el poder y el amor de Dios para con nosotros. Ahí en ese lugar. Esto significa que Dios ha permitido esas dificultades en nuestra vida. Dios está permitiendo que estemos pasando lo que nos está pasando.
para mostrarnos su poder, sus maravillas y su amor en nosotros, para que otros vean lo que Dios hace. Es por eso que después de las pruebas y de las dificultades que Pablo sufrió, él experimentó siempre las maravillas del Señor en esas pruebas. Él pudo expresar con toda confianza que somos más que vencedores por medio del amor de nuestro Señor Jesucristo. De todo lo que había acontecido en la vida del apóstol Pablo como sufrimiento, que es bastante lo que describe el libro de los Hechos, el libro de Corintios. Pero él puede decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es Cristo. Ahora escuche Romanos, capítulo 8, versículos del 37 al 39. Romanos, capítulo 8, versículos del 37 al 39. Escuche lo que dice ahora el apóstol Pablo aquí. Dice, antes, en todas estas cosas, si usted lee del 35 al 36, hay una lista de todas esas cosas. Y no son cosas agradables. No son cosas en las cuales uno se está riendo por lo que le está aconteciendo. Pero el apóstol Pablo dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, vuelve a decir más cosas, de que ni la muerte, que es lo máximo que puede haber, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa circunstancia que está pasando es una circunstancia buena. Es una circunstancia donde usted puede ver la maravilla, puede experimentar el poder de nuestro Dios en esa circunstancia difícil. Pero también recuerde que las circunstancias no son para siempre. Dios nos prueba, pero nos prueba hasta el grado de que ya no soportamos y nos da una salida. Dios pone una puerta de escape para que nosotros logremos salir y salir con la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Tercer propósito de la dificultad que estamos pasando. Hechos 16 del 29 al 34. Mire lo que dice. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, porque sabía lo que le iba a acontecer si Roma se daba cuenta de lo que había pasado, que se habían escapado muchos de esa cárcel. Por eso él se iba a matar. Pide luz, se precipita adentro y temblando, se postra a los pies de Pablo y a los pies de Silas. Porque Pablo les dice, no te hagas daño, aquí estamos todos, no nos fuimos. 30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esas dificultades que hoy estamos pasando
son una puerta para que la salvación pueda llegar a otras personas. Es una puerta para que la salvación pueda llegar a través de Cristo a otras personas. Lo que estamos pasando. Eso angustiante que tenemos. Podemos darnos cuenta que si Pablo y Silas no hubieran pasado por esa prueba tan difícil, tan complicada, ni el carcelero ni su familia hubieran conocido a Cristo. Pero gracias a la prueba que el apóstol Pablo estaba pasando, el carcelero y su familia conocieron a Cristo. Esa dificultad fue usada por nuestro Dios como una puerta de salvación para una familia. Hace más de un año, gracias a Dios, que estuve internado. En Monclova, un enfermero de ahí de Monclova llegó y me dijo, me dijeron que usted es pastor. Le digo, sí, pues vengo para que ore por mí, porque me estoy desanimando, porque estoy muy triste. Fernando se llama el enfermero. Aquí, en Rosita, otro enfermero. Aquí fue más crítica la cosa, porque yo estaba con mangueras acá conectado y sacando agua. Y llega el enfermero como a la 1 o 2 de la mañana. Dice, me dicen que usted es doctor, es pastor. Le digo, pues sí. Dice, ¿sí me puede enseñar doctrina? Porque quiero conocer más de Dios. Porque estoy predicando, él es de Sabinas. Le digo, pues ahorita no traigo mi Biblia, pero sí. Deja ver si me traen una Biblia. Y empezamos ahí como iba como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Y él tenía preguntas. Y actualmente él sigue predicando y me manda mensajes. ¿Cómo está y cómo sigue? Y me hace preguntas. Porque lo que acontecemos son puertas que Dios pone para las personas. Y yo creo que todos tenemos una anécdota de alguna puerta que Dios ha puesto en algún sufrimiento que hemos pasado. De cómo Dios ha bendecido a más. Y cómo Dios lo sigue haciendo. Esa dificultad que hoy estamos enfrentando puede ser usada por el Señor para que la salvación llegue hasta nuestra propia casa, a nuestra propia familia, para salvar a todas aquellas personas que aún no han recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y no somos que nosotros seamos el medio para que ellos, creyendo lo que me pasó a mí, acepten a Cristo, sino que es Cristo trabajando, es haciéndolo Cristo, es convenciendo el Espíritu Santo de pecado. Las dificultades que enfrentamos no son señales de abandono divino, sino oportunidades únicas para experimentar el poder, para experimentar el propósito de Dios en nuestra vida. Y a través de ellas, de esas dificultades, podemos transformar nuestro entorno. Y usted sabe cómo lo transforma. Algunos lo transforman con alabanza, otros lo transforman con oración, otros lo transforman con lectura, otros lo transforman con fe, otros lo transforman creyendo. Pero hay que transformar nuestro entorno, ser testigos del amor de Dios y abrir puertas para que su salvación alcance a otros. Aprendamos a confiar en que Dios usa todo, incluso nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestras tribulaciones, para su gloria y para nuestro bien. Dios usa todo y a todos. Eso tenemos que entenderlo. No es que yo no sé hacer nada, es que yo no sé hablar. Dios puede usarlo. ¿De qué forma? No sé, pero Dios lo puede usar. Dios nos usa a todos, de una o de otra forma. Y recuerde, no estamos exentos. Y no estamos exentos porque vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Y Cristo dijo, yo he rogado por ellos
no para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. Con esa confianza, sigamos al frente caminando. Dios está con nosotros y provee para nuestra vida. Entonces lo que está pasando no es tan malo, es para bendecir a más personas. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos a